La casa del hombre es el planeta Tierra, sus océanos y continentes y la atmósfera que lo rodea. Es nuestra casa, la suya, la mía y la de más de 3.000 millones de seres humanos. Las vidas y el bienestar nuestro dependen de las condiciones de este hogar, así como de las condiciones de la infinidad de otras formas de vida que sostiene. La casa del hombre. Parte primera. Nuestro ambiente cambiante. Se da el nombre de biosfera al conjunto formado por las regiones habitadas de la Tierra y por los organismos vivientes que viven en ellas. Todas las partes de la biosfera, las vivas y las inertes, se relacionan entre sí y dependen unas de otras. Como en todas las comunidades bióticas de tierra, agua y atmósfera, las condiciones de esta charca están cambiando constantemente. Y a menos que ocurra un desastre natural, estos cambios ocurren con mucha lentitud. Si el ambiente en que viven estas criaturas, plantas y microorganismos, no sufriera perturbaciones, sus ciclos vitales, del nacimiento hasta la muerte, se sucederían por cientos, quizá por millones de generaciones. Sin embargo, cada comunidad biótica tiene sus limitaciones, y entre ellas hay una que no tiene excepciones. Esta limitación es la de no poder sostener más que una limitada cantidad de vida, y este límite no se puede aumentar. Aunque todos los organismos, incluyendo al hombre, están sujetos a esta restricción y deben vivir de acuerdo con esta ley, tienden a multiplicarse hasta el límite que el ambiente puede sostener. Esta es otra comunidad llena de vida. Estos enormes y formidables edificios son testigos del poder del hombre moderno y de sus máquinas, del ingenio de su cerebro y del dominio gradual que ha logrado establecer sobre las fuerzas primitivas de la naturaleza. Independientes, triunfantes y en apariencia autosuficientes, las modernas ciudades industriales dominan el continente de costa a costa, conformando nuestros patrones culturales, nuestra estructura económica, la naturaleza de nuestros trabajos, nuestros valores sociales y la calidad de nuestra vida diaria. Sin embargo, los que vivimos en la ciudad tenemos la tendencia a olvidar que nuestras ciudades solo pueden existir si los recursos de la tierra y el mar pueden satisfacer su inagotable apetito. Muy pocas personas entre estas que vemos ir y venir apresuradamente al trabajo, comprando y vendiendo, transportando materiales, piensan en la gran cantidad de cosas que exigen sus ciudades, a las minas, bosques, granjas y abastecimientos de agua de su país. Tampoco podrían decirnos qué está sucediendo con la sanidad de este gran medio ambiente que está formado por el aire, el agua y la tierra de la que depende la vida de su ciudad. Sin embargo, hubo un tiempo en que la ciudad no estaba tan alejada de ese medio ambiente tan amplio, el tiempo en que formaba parte del paisaje y obtenía lo necesario de las tierras que estaban cerca de ella. Hubo un tiempo en que la ciudad no era más que una aldea, y también hubo un tiempo anterior, el tiempo en que fue construida la aldea. Antes de que se escribiera la historia, quizá durante 1 millón de años, el hombre vivió cazando animales y recolectando sus alimentos. Durante esta época,
el hombre dejó pocas huellas en el paisaje. Cuando empezó a limpiar la tierra de las orillas de los bosques para hacer sus primeras siembras y para domesticar los animales salvajes, el hombre comenzó a cambiar las características de su medio ambiente. En este período de la historia, había pocos seres humanos. Su lucha por sobrevivir había conservado la proporción entre nacimientos y muertes más o menos equilibrada. Pero cuando pudo obtener una mayor cantidad de alimentos, fue en aumento la cantidad de hombres. Otro gran cambio en la historia ocurrió cuando el hombre aprendió a transportar y almacenar los granos. Esto hizo que disminuyera su dependencia hacia los alimentos que producía en su medio ambiente más cercano. La familia humana empezó entonces a construir sus primeros caseríos y a establecer rutas comerciales entre ellos. A través de los siglos, los inventos, las herramientas y los descubrimientos científicos incrementaron el poder del hombre para cambiar la naturaleza de su ambiente. Más gente que exigía más productos de la tierra contribuyó a acelerar este proceso de cambio. La invención de la máquina de vapor, que abrió el camino de la revolución industrial, permitió al hombre obtener materias primas de las minas y de la tierra y producir artículos manufacturados en los que antes no había soñado siquiera. Estos cambios, producidos por el hombre en el medio ambiente, llegaron a alcanzar proporciones verdaderamente formidables. La era de las velas fue sustituida por la era del vapor, y la velocidad de los transportes y las comunicaciones fue en aumento. Se trazó un nuevo recorrido que iba a modificar profundamente la proporción entre los nacimientos y las muertes de los seres humanos. Gracias a los descubrimientos de Jenner y más tarde de Pasteur y de Lister, la ciencia médica empezó a prolongar el promedio de vida. Se había iniciado la explosión demográfica. Cuando la industria fue en aumento y los ferrocarriles cubrieron el país, se inició un gran cambio en la población. Por ejemplo, en 1850 en los Estados Unidos había 3 residentes en la ciudad por cada residente en el campo. Hoy día viven más de 35 personas en la ciudad por cada 15 que viven en el campo. La mayoría de los hombres vive en las ciudades. ¿Cuál ha sido el precio de este desplazamiento hacia la ciudad? ¿Y en qué forma se ha pagado? La respuesta depende de los valores que consideremos necesarios para vivir bien. También depende de quién sea usted, de su trabajo y de la ubicación de la zona en que resida en la ciudad. Por ejemplo, vemos esta zona, una barriada. En todas las grandes ciudades industriales hay condiciones semejantes. ¿Por qué? Una razón es evidente. Hay demasiadas personas en muy poco espacio. Demasiado crecimiento, demasiado aprisa. Muy poca planificación. Mucha planificación deficiente. ¿Debe ser esta la herencia de la era industrial? Por fortuna, las autoridades municipales, estatales y federales, así como muchas asociaciones privadas de planificación, por lo menos están conscientes de que es necesario hacer algo. Pero los proyectos de renovación de las ciudades necesitan algo más que cooperación, más que planificación y más que dinero. Necesitan tiempo. Mientras tanto, las grandes ciudades se siguen extendiendo hacia afuera sin planificación.
Millones de familias se han ido a los suburbios tratando de escapar del ruido, de la presión y de la congestión de la ciudad, creando nuevos problemas y cambiando las características de los pueblos vecinos con proyectos masivos y a veces idénticos de construcción, que quizá produzcan en el futuro nuevas barriadas rurales. Vemos construcciones y construcciones que se extienden hacia afuera de las ciudades, hasta que se encuentran unas con otras y forman megalópolis o superciudades. Lo más grave es que hemos olvidado que formamos parte de la comunidad viviente de la biosfera, sobre la que nosotros y nuestras máquinas ejercemos un control fundamental. En otros tiempos llegaban a este río grandes cantidades de salmón y de otros peces. Actualmente es un drenaje abierto en el que 5 ciudades arrojan sus desechos sin que reciban ningún tratamiento. Estos contaminantes que son llevados al mar están arruinando una industria de mariscos floreciente en otros tiempos. Este río no es el único que está contaminado. Podemos afirmar que casi todos los grandes ríos están en la misma condición. Ni los grandes lagos que comparten los Estados Unidos y Canadá, los mares, ni las playas cercanas a los puertos importantes han podido escapar a esa contaminación. ¿Y qué podemos decir de este maravilloso techo, el cielo? Smog sobre el Valle del Ohio. Smog sobre Los Ángeles. Sobre Chicago y Nueva York. Sabemos que jamás podremos volver a la economía agrícola del siglo pasado. Sabemos que para bien o para mal, seguiremos viviendo en un mundo apiñado y mecanizado. Pero no tenemos que vivir en una tierra donde cada día hay menos belleza, más aire y agua contaminados, menos espacio para nuestras diversiones y para la flora y fauna. ¿Qué clase de mundo queremos para nosotros y para nuestros hijos? Podríamos preguntar si es que hay un límite para el desarrollo que no queremos traspasar, independientemente de las utilidades que podríamos obtener. Es que hay aspectos de la calidad de la vida, valores estéticos que no querríamos cambiar por una mayor expansión económica. Es realista suponer que jamás llegaremos al punto en que mediremos los costos y los beneficios en valores que no sean monetarios. La agricultura científica es un ejemplo. No fue el resultado de un accidente, sino el producto de planes cuidadosos, de una considerable inversión de tiempo y dinero. Aquí no se está abusando de la capacidad de producción de la tierra. Estos bosques prosperan porque han sido atendidos cuidadosamente con conocimientos técnicos. Sus propietarios han sacrificado las ganancias rápidas en favor de rendimientos a largo plazo. Esta ciudad ya no arroja al río desperdicios sin tratamiento, gracias a la construcción de esta planta para tratamiento de desechos. Esto es un ejemplo de cooperación entre la ciudad y la industria. Esta ciudad ha hecho planes para el futuro, pensando no solo en sus moradores actuales, sino en los que vendrán. Sus habitantes consideraron que estos parques y espacios abiertos eran más valiosos para vivir bien que el valor que pudieran tener los terrenos. Estas son algunas muestras de lo que se puede lograr con conocimientos y determinación. Sin embargo, muy pocas personas saben o se preocupan de lo que está sucediendo en la biosfera que conserva nuestra vida. La mayor amenaza
proviene de nuestra falta de conocimiento. El hombre es el más peligroso y el más poderoso de todos los seres vivientes de la gran comunidad llamada la Tierra. A medida que aumentamos en cantidad y en poder tecnológico, nos parecemos cada vez más a un inquilino descuidado que destruye su propia casa. Sin embargo, somos las únicas criaturas vivientes que tenemos la capacidad y la inteligencia para planear hacia el futuro y para construir nuestro hogar para que sea mejor el día de mañana. ¿Cuál es el camino que queremos recorrer? ¿Cuáles son los aspectos de nuestra vida a los que damos un valor más alto? ¿Cuáles son los valores que deseamos que tengan y conserven nuestros hijos?